La historia de un hombre cuya familia lo obligó a darle su herencia a su hermana y su lucha por la justicia. Después de que mi abuela murió, heredé su propiedad. Todo estaba preparado de antemano: testamento, documentos, certificados. La visitaba periódicamente, la ayudaba con las tareas del hogar, le llevaba medicamentos y pagaba sus cuentas. Otros miembros de la familia no mostraron tanta preocupación. Mi hermana venía una vez al año, mis padres apenas mencionaban a mi abuela. Pero después del funeral, la situación cambió dramáticamente. Los padres dijeron que ya no podían quedarse en su apartamento, que era difícil mentalmente para ellos, y pidieron vivir en la casa. No me opuse. Al principio todo parecía tranquilo, ayudaban en la cocina, en el patio y se dedicaban a sus asuntos. Pero después de unas semanas, empezaron a surgir pistas. La idea de la injusticia de la división de la herencia se escuchaba cada vez más en las conversaciones. Dijeron que la abuela simplemente no tenía tiempo para repensar todo y que valdría la pena compartirla propiedad con su hermana. Ignoré esas palabras. Pensé que eran solo emociones después de la pérdida y que todo se calmaría. Pero la situación estaba empeorando. Los padres actuaron como si tuvieran todo el derecho a dirigir la casa. Reorganizaron las cosas. Compraron muebles nuevos sin pedir permiso y reorganizaron la distribución de las habitaciones. Todas las decisiones se tomaron sin mi conocimiento. No discutí, tratando de mantener la paz en la casa, pero la irritación iba creciendo en el interior. Más tarde, una hermana apareció en la casa. Ella llegó sin avisar con maletas. Ella dijo que no tenía dónde vivir y se quedó. Sus padres apoyaron su llegada, le dieron una habitación y comenzaron a preocuparse por su comodidad. La hermana empezó a actuar como si la casa también le perteneciera. Ordenó sus cosas en las áreas comunes, ocupó espacio en el baño. Reorganizó los libros en los estantes, liberando espacio para los suyos. Mis comentarios fueron ignorados. Mis padres me miraron con frialdad y mi hermana evitó hablarme. La atmósfera en la casa estaba cambiando. Empecé a sentirme como un invitado en mi propia casa. La hermana comenzó a hacer comentarios sobre la organización del espacio, sugirió reordenamientos y habló con sus padres sobre cambios futuros. Comprendí que se estaban preparando para algo más grande. Pronto comenzó la verdadera acción. Descubrí que alguien había entrado en mi oficina sin permiso. Había señales de manipulación del equipo. Se habían movido pertenencias personales y se habían revisado notas. Mis intentos de averiguar quién lo hizo no obtuvieron respuesta. Instalé una cerradura de combinación, lo que provocó aún más indignación. Mis padres empezaron a comportarse de forma distante. Y mi hermana ignoró rotundamente mi presencia. Los cambios en la comunicación eran evidentes. Dejaron de incluirme en las discusiones sobre las tareas del hogar, dejaron de ofrecerme comida y dejaron de pedir ayuda. Yo ya no era el propietario, solo el propietario. Según los documentos. Por la noche, escuché conversaciones en la cocina sobre mi comportamiento y la necesidad de cambiar la situación. Un día recibí una carta oficial. Se discutió la necesidad de transferir parte de la propiedad a su hermana o reembolsarle la mitad del costo de la casa. La solicitud contenía pruebas de los gastos de los padres. Reparaciones, alimentos, facturas de servicios públicos. Este fue un intento de presión legal. Recurrí a un abogado que conocía. Confirmó que en caso de demanda se podría iniciar un proceso largo, que requeriría pruebas de ambas partes. Estaba claro que la presión aumentaría. La familia se unió contra mí. Creían que tenían derecho moral a una parte de la propiedad. Yo vi la situación de otra manera, cuidé de mi abuela, estuve con ella hasta el
final, mantuve la casa. Solo aparecieron después de la muerte, cuando todo estaba resuelto. Me di cuenta de que los siguientes acontecimientos no se podían detener. Se iniciaba un conflicto en el que no había margen para el compromiso. Era ya una lucha por él. Derecho a la propia vida, por la preservación de las fronteras que se intentaban borrar. Me preparé para la confrontación sin saber a qué conduciría, pero sabiendo ya que me esperaban pruebas serias. Después de recibir la carta, la situación en la casa finalmente se intensificó. Mis intentos de hablar con alguien de la familia terminaron en silencio o en una ignorancia demostrativa. Ya no intentaron ocultar sus intenciones. El padre asumió el papel. De cabeza, comenzó a mandar sobre la vida cotidiana, a controlar qué cosas se compraban, dónde se gastaba el dinero, quién era responsable de qué en la casa. Su madre le apoyó en todo y poco a poco su hermana fue ocupando parte del espacio. Sus cosas ya ocupaban más de una habitación. El salón, que antes era un espacio común, se convirtió en un espacio donde se ubicaban sus electrodomésticos, muebles, cosméticos, incluso elementos decorativos. Cuando intentaba eliminar algo, inmediatamente todo volvía a su lugar y alguien fingía que yo no existía. La hermana invitó a su amiga a la casa. Llegó con unas cuantas maletas, se quedó a pasar la noche y al día siguiente ya estaba paseando por la casa como si fuera su propia casa. Estaban haciendo reparaciones en las habitaciones, cambiando el interior, colocando cosas en las paredes y renovando el baño. No di permiso para estos cambios, pero nadie me lo preguntó. Paralelamente se iniciaron acciones legales. Recibí algunas cartas más. Uno de ellos es el requisito de proporcionar acceso a la estimación del valor de la vivienda. Otro ofreció un acuerdo pacífico, que implicaba transferir el 50% de la propiedad a su hermana. La negativa podría, según el texto, empeorar mi posición en caso de juicio. Lo vi como intimidación y amenazas. El abogado explicó que esta es una táctica típica para forzar un compromiso. Aconsejó registrar todo. Conversaciones, acciones, gastos, fotos de cambios en la casa. Comencé a llevar un diario. Grabé todos los eventos cada día. Me llevó tiempo, pero entendí que tenía que estar preparada para cualquier escenario. Por la noche la casa se volvía inquieta. Oí pasos. Voces, muebles moviéndose. A veces, en la cocina, alguien discutía en voz alta mis acciones, mi carácter, mis hábitos y mi pasado. Las palabras sonaban insultantes y despectivas. Sentí que se estaba creando deliberadamente una atmósfera de presión. Por la mañana descubría cosas nuevas en el pasillo, botellas vacías, objetos rotos, muebles reordenados. Comencé a instalar cámaras, pequeñas y discretas, solo para grabar eventos. Un día llegué a casa y vi que habían cambiado la cerradura de la puerta principal. Esto me sorprendió. Llamé a un abogado y me aconsejó que llamara a la policía inmediatamente. Tras la llegada de los agentes del orden, la situación se volvió un poco más clara. Los padres dijeron que la cerradura estaba rota y tuvieron que cambiarla. Pero el hecho es que no estaba en casa y cambiaron la cerradura sin mi conocimiento. Presenté una denuncia por intrusión en propiedad privada. Después de esto comenzó el verdadero enfrentamiento. La hermana presentó una demanda exigiendo la división de la propiedad. Aportó documentos con gastos, declaraciones de sus padres y fotografías de las habitaciones donde se encontraban sus pertenencias. Todo esto era para demostrar su participación en la copropiedad. Presenté mi propia posición, proporcioné el testimonio de un abogado, cámaras y un registro de los acontecimientos. El caso comenzó, pero avanzó lentamente. La presión en casa continuó. Mi hermana se comportó como una anfitriona, sus padres la apoyaron en todo.
Ya han hablado abiertamente de volver a registrar la propiedad. Mis pertenencias personales a menudo desaparecían, algunas las encontraba en la basura. Otras en la habitación de mi hermana o de una amiga. Nadie respondió a mis comentarios. Empecé a pasar la noche en un lugar diferente. Primero en el coche, luego alquilé una habitación. Iba al trabajo con una maleta, a veces cambiándome de ropa en el baño. Me avergoncé de la situación, no se lo dije a nadie, solo al abogado. Todo esto continuó durante meses. Las audiencias judiciales se pospusieron y cada día en casa se volvió insoportable. Y aunque tenía documentos de propiedad, en realidad me obligaron a abandonar mi propia casa. En algún momento me enteré de que mi hermana hizo reevaluar su casa. Encargó un perito independiente, quien determinó que el valor era 1,5 veces inferior al valor de mercado. Esto le dio motivos para exigir una indemnización que no podía pagar. Ella iba a utilizar esto como argumento para que el tribunal encontrara apropiado dividir la propiedad o realizar una venta forzosa con distribución de fondos. Me di cuenta que el tiempo estaba en mi contra. Desde el punto de vista legal, yo tenía ventaja. Pero psicológicamente estaba perdiendo fuerza. Estuve aislado de casa, de mi familia, de mi estabilidad. Estaba viviendo en modo de supervivencia, sin saber cuánto tiempo más podría soportar. Pero hubo una parte aún más tensa de la historia, ya que la familia decidió actuar aún más duramente. Unas semanas después de presentarse la demanda, la situación se volvió bastante tensa. No me permitieron entrar a la casa alegando peligro de conflicto, aunque no había cometido ningún acto agresivo. A todos mis intentos de acceder a mis pertenencias, mis padres respondieron que las cosas ya estaban empacadas y guardadas en el sótano, o que me darían todo lo que necesitaba. Pero ya no vi la mayoría de las cosas. Algunos documentos, fotografías personales, equipos y objetos de valor fueron simplemente apropiados. Mi llave ya no funcionaba. Ahora todas las decisiones se tomaron sin mí. Me sorprendió la noticia de que la casa estaba en reformas. Se pintaron todas las paredes, se quitaron los cuadros viejos, se reordenaron los muebles y se tiraron algunas cosas. El padre emprendió una importante remodelación del ático, alegando que allí habría una habitación separada para el futuro marido de su hermana. Me enteré de esto por informes de los vecinos que sabían que yo era el único propietario de la casa. Uno de ellos me mostró una foto con los cambios. Todo indicaba que la familia estaba preparando la vivienda para ellos mismos, sin tener en cuenta a nadie más. Seguí reuniendo pruebas. Instaló nuevas cámaras en la calle, filmó las renovaciones y recogió testimonios de personas que vieron cómo sacaban cosas de la casa. El abogado aconsejó no intervenir directamente, para no provocar un conflicto, sino prepararse con calma el juicio, que debía ser decisivo. Paralelamente, presentamos reconvención por daños y perjuicios y desalojo por utilización indebida del inmueble. Trabajé durante el día y revisé las imágenes de la cámara por la noche. Un día vi a mi hermana sacando cajas y paquetes de la casa, poniéndolos en el auto. Y luego conduciendo hacia algún lugar por la noche. Otras imágenes muestran cómo se llevan materiales de construcción al patio. La renovación estaba en marcha de forma activa. Y yo me ignoraba por completo. Le entregué todo esto al abogado. Dijo que ese comportamiento solo fortaleció mi posición, pero yo solo me sentí cansado y enojado. Al mes siguiente, recibí una citación judicial, el caso estaba programado para la semana siguiente. Me estaba preparando para esta cita como si fuera mi última pelea. Estudié los documentos, estructuré todos los vídeos y fotografías, registré la cronología de los hechos y contraté a un tasador para confirmar el valor actual de la casa y los daños causados por la reconstrucción forzada. Mi hermana, a su vez, contrató un nuevo abogado que empezó a
Atacarme por todos lados, acusaciones de crueldad, inestabilidad mental e incluso un intento de demostrar mi falta de idoneidad para la propiedad inmobiliaria. La situación en el tribunal empezó a cambiar. Después de varias horas de interrogatorios, revisión de materiales y escucha de testigos, el juez expresó su sorpresa por las acciones de la familia. Señaló directamente que la apropiación de viviendas, el cambio de cerraduras y la destrucción de pertenencias personales son actos contrarios a la ley. Mi hermana y mis padres se comportaron de manera desafiante incluso en la sala del tribunal. Constantemente interrumpían, comentaban y reaccionaban demostrativamente a mí. Testimonio. El tribunal decidió imponer una prohibición temporal de cualquier cambio en la casa hasta que se tome una decisión final. Se me permitió regresar al territorio. Fui allí al día siguiente, pero lo que vi me impactó. La casa quedó devastada. En muchas habitaciones, las paredes están desnudas, hay restos de construcción en el suelo y casi no quedan muebles. Mi habitación está vacía. Mis documentos, mi equipo, mi ropa, todo desapareció. En algunos rincones había bolsas de plástico que contenían cosas sucias. Documenté todo lo que vi y notifiqué a un abogado. Después de eso, la familia comenzó a amenazar abiertamente. Recibí notas anónimas, amenazas telefónicas y puertas de autos rociadas con pintura. Mis vecinos empezaron a evitarme. Uno de ellos admitió que su padre y su hermana acudieron a ellos, les pidieron que no testificaran a mi favor y dijeron que supuestamente yo era agresivo y peligroso. Todo esto fue parte de una campaña de presión planificada. Pero no me rompí. Sabía que se acercaba la decisión del tribunal. Mi tarea es mantenerme firme, no dejarme provocar y actuar conforme a la ley. Finalmente, presenté una declaración adicional enumerando todos los artículos faltantes y el valor de la propiedad dañada. El abogado estimó los daños en varias decenas de miles de dólares. Esto añadió peso a mi caso. El día de la última reunión llegué acompañado de un abogado. La sala estaba tensa. La familia se comportó de manera condescendiente y despectiva. Creían que la victoria sería suya. Pero el juez anunció una decisión que lo cambió todo. La propiedad quedó en mi poder como único heredero. A la hermana se le negó la propiedad. El tribunal también ordenó desalojar a la familia de su hogar en un plazo de 14 días y recuperar parte de los daños. Me quedé quieto, escuchando esta decisión. Fue un momento que había estado esperando durante muchos meses. Pero yo aún no sabía que en realidad todo apenas estaba empezando. Tras la decisión judicial, regresé a la casa con un documento oficial de desalojo. Me dieron permiso para cambiar las cerraduras. El mismo día llegó el reparador e instaló unos nuevos. Caminé alrededor de la casa, tratando de registrar la magnitud del daño. Todas las puertas estaban rayadas, los gabinetes de la cocina estaban arrancados de sus soportes y el lavabo del baño estaba roto. Parece que después de la decisión judicial, la familia arruinó deliberadamente todo lo que pudo. Algunas de las cosas rotas fueron sacadas al patio, otras simplemente fueron quemadas en el patio trasero. El fuego aún no se había enfriado del todo cuando lo vi. Recopilé pruebas fotográficas. Contacté a un abogado y presenté otra denuncia ante el tribunal. Esto tuvo consecuencias. El tribunal decidió imponer multas y abrir un proceso penal por daños a la propiedad. Pero eso no detuvo a la familia. Comenzaron una verdadera guerra. Casi todos los días veía el coche de mi hermana aparcado a unas cuantas casas del mío. Por la noche, ella o alguien de la familia pasaba constantemente por el patio, a veces arrojando algo a la cerca. Un día encontré un animal muerto junto a la puerta. Otro día más, neumáticos pinchados. Lo informé a la policía,
pero me dijeron que no tenían pruebas directas. Las cámaras solo mostraron siluetas borrosas en cada ocasión. Me volví más cuidadoso. Instalé un sistema de alarma adicional, nuevas cámaras y cubrí todas las ventanas con rejas protectoras. Por la noche dormí con la luz encendida y el teléfono en la mano. Mi trabajo empezó a resentirse, mi atención se dispersó y comencé a reaccionar nerviosamente a los sonidos. No podía confiar en nadie. Incluso amigos cercanos se distanciaron porque no querían involucrarse en un conflicto con mi familia. Al 6.º día de conocerse la decisión del tribunal, alguien irrumpió en la casa. No lo entendí de inmediato. Cuando me desperté, vi que la ventana del garaje estaba abierta. La cámara interna capturó una silueta. Alguien entró una noche, no se llevó nada, pero dejó una vieja foto familiar rota por la mitad sobre la mesa. Fue una advertencia. La policía llegó nuevamente, presentó una denuncia, pero no hubo resultado. Pensé que debía actuar por mi cuenta. Instaló una cámara oculta cerca de la puerta y la disfrazó en un buzón. 2 días después, recibí una nota, mi hermana llegó tarde. En la noche, dejó un paquete debajo de la puerta y se fue rápidamente. Cuando abrí el paquete, había una nota con una inscripción hecha a mano por mí y 2 de mis viejos apuntes de cuaderno de la infancia. Fue un intento de quebrarme psicológicamente, de demostrarme que lo estaba haciendo yo mismo. Me puse en contacto con la policía. Nuevamente. La grabación fue aceptada como prueba, pero advirtieron que no garantizaba un arresto. El abogado recomendó obtener una orden de protección. Conseguí un documento para restringir el acceso de mi hermana y mis padres a mi casa. Los días siguientes fueron tensos. Viví en constante expectativa. Un sentimiento de impotencia se apoderó de mí. Gané el caso, pero perdí mi paz, perdí a mi familia, perdí mi sentido de hogar. La casa que debía ser un legado se convirtió en una trampa. Dejé de confiar incluso en mí mismo. Las palabras que una vez dijeron mis padres resonaron en mi cabeza. Me pregunté si realmente tenía derecho a guardármelo todo para mí. Pero luego recordé cómo me empujaron, cómo destruyeron mis cosas, cómo me amenazaron y mis dudas desaparecieron. Por la noche, unos días después de que se emitiera la orden de protección, alguien intentó nuevamente entrar en la casa. Pero esta vez el sistema funcionó instantáneamente. La sirena despertó a todo el barrio. La policía llegó unos minutos después. Detuvieron al padre en el patio. Tenía consigo llaves, un destornillador y esposas de plástico. La policía abrió un caso por intento de ingreso con intenciones delictivas. Se lo llevaron y firmé todos los documentos necesarios. Este fue un punto de inflexión. Mis vecinos empezaron a tratarme diferente. Uno incluso vino con un pastel y decía, espera. Por primera vez en muchos meses, no me sentí solo. Pero no hubo alegría. Comprendí que la guerra aún no había terminado. Unos días después, recibí un mensaje de que mi hermana había presentado una apelación. Ella afirmó que el juez era parcial, que yo había falsificado algunos de los documentos y que tenía nuevos testigos. Esto significó un nuevo proceso. Nuevos meses de estrés, gastos y peligros. El abogado dijo que sería difícil ganar el caso, pero no podíamos quedarnos ahí. En este punto, decidí dar un paso adelante. Encontré un periodista que se ocupaba de conflictos familiares y casos de herencias. Le conté toda la historia, le mostré fotos, documentos y vídeos. Aceptó investigar. Unas semanas más tarde, apareció en los medios un artículo con el titular, Padres versus hijo. Como una herencia dividió a una familia. La publicación provocó una ola de comentarios e indignación.
Tenía todos los detalles, casos judiciales, grabaciones de vídeo, entrevistas con vecinos. Esto cambió el curso de los acontecimientos. La atención pública obligó a los jueces y a la policía a actuar más rápido. Después de publicarse el material, la policía revisó denuncias antiguas, encontró hechos pasados por alto y abrió nuevos casos. Mi hermana y mis padres estaban bajo presión. Comenzaron los interrogatorios, inspecciones y confiscaciones. Parecía que todo se encaminaba hacia el final. Pero aún no sabía que todo terminaría de manera diferente. Después de publicado el artículo, la atención hacia mí continuó. El periodista actualizó el material, agregando nuevos detalles, el caso comenzó a ser discutido en las redes sociales y los comentaristas compartieron historias personales. Recibí decenas de mensajes de apoyo de desconocidos. La gente escribió que habían estado en situaciones similares y les agradecieron su valentía. Me parecía que había hecho todo bien, había perseverado, soportado y defendido lo que era mío. Mientras se desarrollaba la investigación, yo estaba haciendo reparaciones. Pedí puertas nuevas. Reemplacé los muebles y llamé a los artesanos. Quería deshacerme de todo rastro dejado por mi familia. No sabía cómo terminaría todo, pero tenía la esperanza de que al menos tendría la oportunidad de empezar una vida pacífica desde cero. Un mes después, recibí una llamada de la fiscalía. La investigación sobre el padre estaba casi terminada y se habían recogido pruebas. Al mismo tiempo, ha surgido nueva información. Al examinar los correos electrónicos, los investigadores encontraron algo inesperado. Mi padre tenía una cuenta separada, abierta hacía unos años, donde llegaban transferencias periódicamente. Algunas de estas tradiciones provienen de mi herencia, incluso antes de que el testamento entrara oficialmente en vigor. Resultó que el padre había llegado a un acuerdo secreto con el notario para intentar cambiar algunos de los documentos. Pero fracasó. Todo habría sido diferente si no fuera por un detalle. Unas semanas antes de la muerte de mi madre, alguien de la notaría avisó al abogado de la misma. Por eso se apresuró a oficializar todo, cerrando la posibilidad de fraude. Esto explica por qué los documentos eran tan claros y por qué no tuve ninguna dificultad con el registro. Mi madre presentía que se avecinaba una pelea y se preparó para ella sin decirme nada. Fue un shock. Después de eso, otra cosa quedó clara. La hermana había estado recibiendo dinero en efectivo a través de testaferros durante varios años, fondos que provenían de las mismas transferencias. De hecho, ambos ya se habían beneficiado de la herencia antes de la muerte de su madre, pero no fue suficiente. Querían todo. El tribunal decidió confiscar dichas cantidades. Ambos fueron acusados de fraude, intento de robo y daños a la propiedad. La Fiscalía ha iniciado una investigación oficial basándose en varios artículos. Observé desde la distancia cómo se desarrollaban los acontecimientos sin intervenir. Para mí lo único importante era una cosa, liberarme finalmente de la presión y la amenaza. Todo llegó a su conclusión lógica. Pero un día todo se derrumbó. Regresé a casa después de un corto viaje a otra ciudad. Vi que la puerta estaba abierta. Las puertas de la casa están rotas. Todo parecía un robo. Inmediatamente llamé a la policía. Cuando llegaron, quedó claro que no se trataba de una simple invasión. No se robó nada, pero en una de las habitaciones encontré documentos sobre la mesa. Copias de mi pasaporte, código de identificación, un testamento falso y una caja con sellos falsos. La policía admitió que esto fue un intento de incriminarme. Mi hermana y mi padre querían que pareciera que yo había falsificado los documentos, para destruir mi reputación. Y posiblemente hacer que me arrestaran. Pero cometieron un error, en la caja había una unidad flash.
Encontraron un vídeo de las cámaras que muestra a mi hermana entregando esta caja a una tercera persona, quien la sacó del auto y la trajo a mi casa. Esta fue la prueba final. Ambos fueron acusados de manipulación de pruebas y conspiración para defraudar. Se enfrentaban a una fecha límite real. Suspiré con alivio. Parecía que finalmente la justicia había triunfado. Pero exactamente 2 semanas después de eso, recibí un mensaje de un número desconocido. Solo tenía una línea: este no es el final. Al día siguiente encontraron un artefacto explosivo en mi coche. La policía evacuó la casa y se inició una nueva investigación. Me tomaron bajo custodia. Unos días después, se informó que la persona que abandonó el dispositivo fue encontrada muerta. Ella era la ex compañera de celda de su padre. Durante el interrogatorio se supo que le había contado sobre su deuda con su familia y le había pedido que le ayudara a resolver el problema. El caso fue transferido al nivel federal. Estuve bajo protección las 24 horas. Mi vida cambió. Para siempre. Ya no podía dormir tranquilo, no podía volver a mi ritmo habitual. La casa se convirtió en una prisión. Comencé a formalizar la venta, empaqué mis cosas y me preparé para irme. Antes de partir, recibí otra carta. No tenía firma. Solo una frase corta: tu madre cometió un error al confiarte todo. Este fue el último rastro. No sé quién lo escribió, pero lo entendí: ni siquiera una victoria judicial garantiza la paz. Me fui. Me mudé a un nuevo lugar. Cambió de número, documentos, trabajo. La vida empezó desde cero.